Qué himno tan hermoso, ¿no? Solo gracias a Ye. Uy, hermano, yo lo escucho y me conmociona, hermanos. La verdad, hermano, es que todo lo que hemos podido hacer, todo lo que se ha logrado, hasta el mismo aniversario de iglesia, es solamente porque un día hallamos la gracia. Amén. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos. Este mensaje, hermanos, se lo compartí a la iglesia allá en Cartago, hermanos, hace unas semanas atrás. Y creo, verdad, que en cuanto hablamos a lo que es el aniversario, siempre debemos tener como en la primera hora un reto, ¿verdad? El aprender a vivir en el hoy, tener la mirada puesta en el mañana, un reto. Pero quiero, hermanos, en esta mañana animarlos, ¿verdad? Pues damos el reto, pero no quiero que se queden asustados, sino que puedan salir de aquí animados, con todas ganas de echarle adelante, de seguir en pie. Hoy, ¿verdad? No nos reunimos, hermanos, como simplemente para contar años. Pues gloria a Dios por los 5, pero ante todo nos vamos a reunir para exaltar la fidelidad de Dios para con nosotros. Un aniversario no es solamente una fecha que ponemos en el calendario, sino que es un testimonio vivo de lo que Dios ha estado haciendo. Es un testimonio vivo del Señor, de que el Señor ha estado sosteniendo a su pueblo a través de diferentes temporadas, sea de gozo, sea pruebas, sea necesidad, sea bueno, sea malo. Seguimos avanzando, como dice el himno, porque hallamos la gracia. Su gracia ha sido suficiente, hermanos. Seguimos aquí, seguiremos aquí y seguimos adelante por fe, porque sabemos que la gracia de Dios anda con nosotros y por Él somos triunfantes. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 14. 2 Corintios capítulo 14. Perdón, 2 Corintios, disculpe, versículo 14, capítulo 2, versículo 14. 2 Corintios 2, 14. Segunda Corintios 2, versículo 14. Cuando lo tengamos, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 14. Amén, ¿lo tenemos? No le damos un tiempito más. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. De igual manera voy a leerlo, me siguen con sus ojos, hermanos. Voy a leer del 14 al 17. Y entregamos el resto de este tiempo en oración al Señor. Dice así, más 2.14, sí, hermanita. 2.14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en ¿qué? Triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que podamos aprender un poco más de ti. Te pido que nos hables a nuestros corazones, que entendamos sobre todo que el triunfo, los logros, las victorias que tenemos no son por nuestros méritos, sino por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias por nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por este aniversario. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado como iglesia tuya, Padre mío. Y te lo entregamos en tus manos. Gracias una vez más, Padre. Habla a nuestros corazones, habla a través de tu siervo, Padre, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor.
Una vez más te pido que si hay algo que hay que corregir, Señor, te pido que lo corrijas antes que salga de mi boca. Limpia nuestros corazones para estar totalmente limpios delante de ti. Ablanda el corazón de cada oyente, que podamos no solamente escuchar, sino retener, aplicar a nuestra vida. Si hay que tomar alguna decisión, que la podamos tomar hoy, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad para con nosotros. Bendice todo lo demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Triunfantes en Cristo, hermano. Quiero hablar sobre este tema de que nuestro triunfo lo encontramos en Cristo. Número 1, nuestro triunfo lo encontramos en el versículo 14. Dice, el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, quiero hablar de que nuestro triunfo tiene una fuente segura. Nuestro triunfo tiene una fuente segura, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Les pregunto algo: ¿qué hay más seguro en esta vida que el Señor Jesucristo? Absolutamente nada. Si el Señor habla, así es. Si Él ordena, así es. Si hay algo que es seguro en esta vida, es el Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice que encontramos triunfo solamente en Cristo. Nuestro Señor, nuestro triunfo ya no nace en nosotros. Yo no he obtenido mi victoria, sino que Cristo la ha obtenido por mí. ¿Y cómo es que yo la tengo? Por gracia, porque solo gracia hallé. Amén, que me animó, me motivó, hermanos, ese himno, porque a la verdad Dios es bueno y por su gracia somos lo que somos, por su gracia estamos de pie, por su gracia podemos, como dice el versículo, tener el triunfo en Cristo Jesús. Es por eso que Pablo comienza el versículo 14, dice, mas a Dios gracias, porque él entendió que la victoria, el triunfo que él había obtenido no era por sus fuerzas, no era porque él había viajado y porque él estaba haciendo tantas cosas, no era por nada, sino simplemente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que él dice, mas a Dios gracias, es por él es la fuente segura del triunfo de todo aquel que cree, como nos dice la palabra de Dios en Juan 3:16, no por méritos propios, no por los números, no por los recursos, sino por el poder de Dios y esa gracia abundante. Me encanta esa palabra, abundante. No es simplemente que es suficiente para mí y para usted, sino que es suficiente para abundar en mí, en usted y en todos los que la reciben, porque la gracia de Dios es mucho más abundante que todo lo demás que nos ofrece este mundo. Es mucho más abundante que el pecado, que el dolor, que la tristeza, porque la gracia de Dios abunda. Y eso es una gran bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice que somos salvos por mis obras, por mis méritos. No dice que somos salvos por algo que yo hice, lo que yo quiero hacer. No dice que somos salvos por ninguna otra persona, sino por gracia, por fe en Cristo Jesús. Y esa fuente del triunfo es segura. Cuando la Biblia nos dice que en Cristo tenemos la victoria, tenemos el triunfo, téngalo por cierto que en Él vamos a triunfar. Quizás vienen dolores, quizás vienen dificultades, quizás vienen problemas, pero sabemos que siempre vamos a estar bien por la gracia de Dios. Que aunque me quiten la vida voy a estar aún mejor porque he vencido. No yo, sino el que he puesto mi fe en Él, porque Él ha vencido. Porque Él ha vencido, Él pagó el precio en la cruz, Él murió, se levantó de los muertos, por gracia me comparte esa victoria conmigo. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree. En Él somos vencedores, somos más que vencedores aún, nos dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero triunfo lo encontramos solamente en Él. Quizás en tu vida te encuentras en momentos de que dices, no, es que yo, ¿cuántos años llevo? Llevo 40 y pico de años y lo único que he visto en mi vida es fracaso y fracaso y fracaso. He fallado en todo lo que he intentado, he fallado en mi trabajo, he fallado en la relación, he fallado en mi matrimonio, he fallado con mis hijos, he fallado y toda la vida es fracaso y fracaso y fracaso. Nunca he ganado, pero te digo algo, que si te entregas a los pies de Cristo, ahí hallarás victoria. Oh, hermanos, no hay nada más seguro en esta vida que la victoria, el triunfo que encontramos en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores, somos triunfantes en Él, vencemos en Él.
Él es nuestro triunfo, Él es nuestra victoria, Él es el que vence, Él es el que nos da el premio de los vencedores, que es llegar a esa meta, hermanos. Es por Él que tenemos la vida eterna, es por Él que tenemos la esperanza, es por Él que tenemos, que podemos tener verdadera fe, que podemos saber que si yo muero puedo estar delante de Dios gozándome de su presencia. ¿Por qué? No por mí, sino por el triunfo que Cristo me ha ganado. Por el triunfo que Él pagó el precio de sangre por ese triunfo, y Él me lo comparte. ¿Por qué? Porque solo gracia hallé. La gracia de Dios, hermanos, abunda. Hay más gracia de Dios que cualquier riqueza que hay en este mundo, pero siempre vamos en búsqueda de las riquezas, del oro, de la plata, del dinero, vamos en búsqueda de todo, pero hay un recurso, hay algo que vale mucho más, que es la gracia de Dios, que abunda y no la buscamos. Oh, hermanos, pero el que la busca la halla, y el que la halla es vencedor en Cristo Jesús. Nuestro triunfo, hermanos, tiene una fuente segura, que si la Biblia nos dice que si estamos con Él, Él nos salva, Él nos da la victoria, Él nos da el triunfo. Ten por seguro que nadie te lo puede quitar. Muchos te van a decir que tienes que seguir y seguir y seguir haciendo tal obra y tal obra y tal obra y tal obra y tal obra, y hacer esto y hacer lo otro, y si paras de hacerlo pierdes tu salvación. No, hermanos, ¿por qué? Porque Él pagó el precio una vez, y una vez creemos, una vez somos salvos por la eternidad. ¿Por qué? Porque somos vencedores, y ese triunfo, esa victoria, una vez más se lo digo, viene de una fuente segura, una fuente que le dice la Biblia que es un manantial de agua de vida, que sale desde el trono de Dios. ¿Para qué? Para saciar la sed de los que están en el desierto. Oh, hermanos, ese triunfo es algo bello, algo hermoso, y tenga por cierto que si pones tu fe en Cristo, la victoria es segura. Cada vez cantamos victoria en Cristo, fe, la victoria es, estos hermosos himnos, pero les animo, hermanos, que cuando lo canten, cántenlo con convicción, porque saben que tienen la victoria en Cristo. ¿Por qué? Porque es una fuente segura. Número 2, en nuestro triunfo tiene un propósito claro. Tiene un propósito claro, que es manifestar, mostrarle a los demás a Cristo. Que Cristo se vea en mi ser, en mi persona, en quien yo soy. Dice la palabra, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El triunfo, hermano, no es solo para ser celebrado, sino es para vivirlo. Cuando yo digo que yo soy un campeón, ¿verdad? Vamos a decir, yo tuve el privilegio de ir a las Olimpiadas, y llegué y gané la medalla de oro. Yo no voy a decir, no, me la gané hoy y ya nunca más lo menciono en mi vida. No, el que ganó la medalla de oro, ya todo lo que es su persona, su identidad, se identifica con ¿qué? Con esa gran victoria que tuvo en las Olimpiadas. ¿Y por qué nosotros, que somos más que vencedores, que somos triunfantes en Cristo, no vivimos esa victoria en nuestra vida personal? ¿Cómo es que no decimos, no, yo es que fe, la victoria es victoria en Cristo, ya tengo la victoria? Pero no vivimos como personas en victoria, no vivimos como personas triunfantes, no vivimos como vencedores. No, hermanos, la victoria se vive en nuestra vida. Dice, como grato olor. Le pregunto algo, les comento, yo llegué a trabajar un tiempo como transporte de pacientes en los Estados Unidos. Trabajé en el Hospital General de Tampa, y mi trabajo era mover pacientes de lugar en lugar, pero eso también requería que cuando algún paciente llegaba a morir, mi trabajo era moverlo de la cama a la camilla y llevarlo a la morgue, ¿le dicen? Y eso, hermanos, el olor de la muerte es un olor distinto. Los que han podido olerlo, no se olvida uno ese olor. ¿Y por qué le digo eso? Aquí la palabra nos dice que somos de grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Les digo algo, el que vive una vida de victoria, como ese olor grato, se nota.
se nota. Cuando yo entro a un cuarto y hay alguien que está viviendo una vida en victoria, se nota. Quizás han escuchado personas decir, yo no sé qué tiene esa persona, pero lo quiero. Algo tienen. Yo miro la familia, miro los problemas que hay, miro las dificultades, miro dónde vive, pero siempre que sale de la casa está gozoso, está cantando, está alegre, está como que si todo le está yendo bien en la vida, pero cuando miramos a lo exterior se ve difícil, pero algo tienen que yo quiero, hermanos. Eso es un grato olor, algo que se nota, algo que los demás lo ven, sea que sean salvos o sea que sean perdidos, pero lo entienden. A los salvos dicen, gloria a Dios, ese es triunfante, ese está viviendo en victoria, gloria a Dios por el triunfo que nos has dado, y se nota el olor de la victoria. Pero a los que se pierden, hermanos, como ese olor de muerte no se les va a olvidar, no se les va a olvidar. Van a decir, yo tengo que cambiar algo. Hay algo que tengo que cambiar. Mire cómo esta persona está, se le nota la vida que están viviendo de victoria, y yo aquí lo veo a ellos y siento que apesto, siento que tengo un olor pero vil, un olor que nadie quiere estar alrededor de mí, un olor de muerte. Pero dice, los que viven en triunfo manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? Del conocimiento, de su conocimiento, no conocimiento, no lo que yo conozco, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento de mi Salvador. Yo muestro el olor que sale, es ese olor que manifiesta a Cristo, que los demás dicen, este tiene algo que yo quiero. Vida eterna, gracia abundante. Ha podido aferrarse a Dios, puesto su fe en Él, y la gracia lo ha salvado, y eso es como olor grato a los que son salvos, a los que se salvan, y a los que se pierden es como ese olor tan repugnante de la muerte. Pero el cristiano que es salvo por la gracia de Dios, que vive en victoria, debe en todo aspecto de su vida mostrarlo, como ese olor que los demás van a dar. Cuando alguien pasa, y todos lo sabemos, cuando alguien pasa y se le nota que tiene una colonia costosa, de esas árabes, y pasan por ahí, ¿verdad? Y uno dice, eso huele, y uno empieza a buscar, a ver qué olor será ese, hasta le pregunta. Así debemos ser como cristianos, que cuando alguien pase por nuestro lado, diga, hay algo ahí diferente, que hay algo que le entra esa curiosidad, quiero saber qué tienen ellos, lo quiero. Como quiero esa colonia, no es envidia, es que simplemente me gustó y quiero tener ese cambio en el olor mío. Como siervos de Dios, como creyentes, que el olor nuestro manifieste a Cristo, que nuestra vida manifieste, que vivamos el triunfo que Dios nos ha dado. No solamente, hermanos, debemos debemos manifestar a Cristo en nuestro triunfo, sino que también nuestro triunfo requiere algunas cosas, hermanos. Nuestro triunfo requiere fidelidad y reverencia. Nuestro triunfo requiere fidelidad y reverencia. Versículo 16 nos dice la segunda parte, y aquellos olor de vida y para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo, le digo algo, hermanos, entendió que este llamado a ser testigos, este llamado a vivir una vida en triunfo, en victoria, no es un simple llamado para vivir la vida relajada. El campeón que quiere seguir siendo un campeón va a seguir entrenando, va a seguir esforzándose, va a seguir caminando. Aunque ya tiene la medalla de oro, quiere que los demás lo vean como esa persona triunfante, hermanos. Cuando somos triunfantes en Cristo, como ese atleta, ¿verdad? Cuando queremos vivir, que vean, ese sí está viviendo en victoria, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo. No es un trabajo liviano, sino que es un trabajo a veces pesado, a veces trae lágrimas, a veces toca derramar hasta sangre, pero hay que hacerlo por el que nos ha dado la victoria, hermanos.
No ser como los demás que andan falsificando la palabra de Dios, torciéndola, haciendo daño a los demás, sino que podemos y debemos vivir una vida de fidelidad y de reverencia a Dios, hermanos. El verdadero vencedor, el que verdaderamente vive en victoria, el que verdaderamente anhela seguir viviendo en victoria, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere fidelidad a Dios. Aquí estamos los domingos, bueno, aquí yo voy a estar, sea que lluvia, sea que caigan truenos, sea que aunque me toque atravesar ríos y montañas, pero yo quiero estar en el lugar, en la casa del que me ha dado la victoria, y aquí voy a estar. Porque Él me ha dado la victoria. Hablamos, hermanos, es una fuente segura. Si lo buscan, la hallarán. Y Él da la victoria. Y esa gracia es que abundante, hermanos. Pero requiere trabajo. Requiere esfuerzo. La fidelidad requiere trabajo. En un matrimonio, ser fiel a su esposa, ser fiel a su esposo, requiere trabajo. Requiere que uno siempre tome decisiones para serle fiel a ellos. Requiere que uno tome decisiones para apartarse de cualquier tentación, de cualquier cosa. Requiere trabajo, pero la fidelidad es algo grato, es algo hermoso, es algo bello, hermanos. Y el que quiere vivir una vida en triunfo para con Dios, debe vivir una vida de fidelidad para con su Rey. El triunfo verdadero, hermano, no se sostiene ni se sostendrá con el engaño. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí la Biblia dice, no como los que, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es un trabajo, hermanos, es un trabajo fuerte, es un trabajo necesario, es un trabajo importante, pero no se puede hacer con engaño. Se hace todo con orden, con reverencia, hermanos, ese respeto del más alto nivel. Hablamos ayer con los hermanos que estuvieron en el taller, hablamos de que lo que hacemos para Dios, lo que es la escuela dominical y todo lo que hacemos debe tener esa actitud de responsabilidad y una palabra muy clave, excelencia. La reverencia exige excelencia. Si yo voy a servir a un Dios verdadero que me ha dado tanto, que me ha salvado, que ha sido tan bueno conmigo, que me ha dado la victoria, lo único, lo menos que yo puedo hacer por Él es darle lo más excelente de mí. Pero eso requiere fidelidad, hermanos. Sin fidelidad no vas a tener responsabilidad. Y sin responsabilidad no vas a encontrar excelencia. Hermanos, a Dios, que qué más es nuestro culto razonable, aunque sea sacrificar lo que tengamos. ¿Qué quiere decir culto razonable? Es lo menos que puedo hacer por todo lo que Él ha hecho por mí. Excelencia, hermanos. No quiero decir perfección, hermanos, debe ser nuestra meta, pero darle lo mejor que tengamos a Él. Hermanos, y eso cubre todo aspecto de nuestra vida. En partes que a muchos no les gustan. Eso cubre nuestra fidelidad en la asistencia, en el horario, en nuestro dar. Hablando económicamente, requiere excelencia en nuestro hogar, que es una cosa vivir en victoria en la iglesia, pero ya es otra cosa en el hogar. Hermanos, cuando hablo de que nuestro triunfo requiere fidelidad, hablo de que en todo aspecto de nuestra vida debemos estar agarrados de Dios, fieles a Él, en gratitud, en amor, no por obligación, no porque quiero algo, sino que, Dios, gracias porque has sido tan bueno conmigo, porque me has dado la victoria. Hermanos, este año, 5 años, eso es una bendición. Por la gracia de Dios les ha concedido este tiempo. Ver el video, qué hermoso es ver cómo Dios ha ido obrando de lugar en lugar, y aquí estamos ahora. Y si Dios permite más adelante, sé y tenemos fe que Dios proveerá para comprar un local, para comprar un terreno, para tener lo que Dios proponga en el corazón del pastor, y Dios va a obrar en gran manera. Pero mientras tanto, hay que seguir sirviendo con fidelidad y viviendo en triunfo. Una vida triunfante en Cristo. No solamente, hermanos, debemos vivir, nuestro triunfo requiere responsabilidad, sino que nuestro triunfo, y con esto vamos cerrando, nuestro triunfo se vive
delante de Dios. Delante de Dios y no de hombres. Ahora, no quiero decir que lo que hablamos anteriormente de ese olor, que los demás lo vean, no quiero decir que eso está incorrecto, no quiero que de pronto piensen así. Lo que quiero decir es que todo lo que hagamos sea de corazón para Dios. Y ahora todo lo que hacemos de corazón para Dios, los hombres lo van a ver. Y ahí es que sale ese olor grato. Ahí es que los demás empiezan a percibir, pero mire lo que está haciendo. Pero mire esa persona. Mire su vida. No entiendo cómo vive en esa casita así, pero cuando sale está tan gozoso, está tan alegre, está como en victoria. Pero es porque no porque esa persona está viviendo así para que los demás lo vean, sino que está viviendo así para la gloria de Dios, para honrar, alabar, para bendecir al nombre de Dios, para hacer de grato olor primeramente a Él. Y ahora lo que hacemos por Él afecta a los demás. Es lo mismo con el pecado, hermanos. El pecado, cuando el pecado abunda en medio nuestro, en vez el pecado que hace es como un virus que afecta de uno en uno. Pero si hay una persona que se levanta en contra, si hay una persona que decide vivir en esa victoria, si hay una persona que decide servir a Dios en medio de, si hay una persona que decide hacer algo diferente, si hay una persona que decide cambiar, si hay una persona que decide servir a Dios, si hay una persona que decide apartarse de las cosas de este mundo y vivir en santidad, en medio de donde sea que abunde el pecado, el olor grato de la gracia de Dios abundará mucho más. Pongámoslo en este ejemplo. Vivimos en un barrio pesado, y todos están haciendo lo mismo. Pero llega un misionero, llega un pastor y entra ahí a predicar, y no solamente se da cuenta a donde le tocan la puerta, sino que desde que está entrando al barrio, todos los que están alrededor perciben algo diferente de este joven, algo diferente de esta hermana, algo diferente de este varón. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios abunda mucho más que el pecado de este mundo. Y el que vive en gracia, vive en victoria. Oh, hermanos, pero requiere que lo hagamos delante de Dios. Dice la palabra que es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, y lo que hacemos para Dios es de bendición para los hombres. Predicamos de parte de Dios. El que vive una vida triunfante, predica lo que Dios le ha mandado a predicar. No las palabras de hombres, sino que palabra de Dios. Obediencia a Dios. Vivimos y hablamos en Cristo. Al fin, el que vive triunfante, habla, camina, actúa, vive en Cristo. Lo que imitan, desean agradarle, desean servirle, viven en Él y para Él. Porque en Él tenemos ¿qué? El verdadero triunfo. Triunfo, hermanos. El que vive victorioso lo hace por gracias a Dios y para Dios. Y de ahí es de testimonio a los demás. Cuando como iglesia mantenemos esta perspectiva de lo que hacemos, lo hacemos para con Dios, la iglesia que lo hace no se desvía por presión externa. ¿Por qué? Porque su propósito está puesto en Cristo, su mirada está puesta en Dios, su mirada está puesta en las cosas delante de Él. No se enfoca en los problemas, sea música, sea balacera, sea esto, sea lo otro, sino que aquí estamos para agradar ¿a quién? A Dios. Pasen por ahí y a nosotros nos pasó. Le pueden preguntar a mi esposa, estaba yo predicando en medio de la prédica y pasó un señor, no sé de dónde lo tenía, pero tenía una tapa del inodoro. Y la tiró ahí en todo el frente mientras estábamos predicando. Y yo, bueno, pues seguimos. Pero van a pasar cosas así extrañas, raras. Pero la iglesia que tiene esta meta de que lo que le hacemos es para Dios y delante de Dios, pase lo que pase afuera, gloria a Dios, aquí estoy sirviéndote. La iglesia que hace esto, que mantiene esta perspectiva de hacerlo todo para Dios, no se desanima por la oposición. ¿Por qué? Porque Cristo es su victoria, porque Cristo es la motivación de la iglesia. No solamente eso, sino que la iglesia que hace todo para Dios no se enorgullece en sus logros. ¿Por qué? Porque todo es por Cristo,
por medio de Cristo y para Cristo. Hoy celebramos, hermanos, con esto cierro, hoy celebramos un aniversario, pero más que años celebramos la gracia de Dios. Seguimos aquí porque Él nos ha llevado, Él nos lleva y Él nos seguirá llevando en triunfo y en triunfo, en triunfo, en triunfo en Cristo Jesús. Que este aniversario renueve nuestro compromiso de dar a toda la gloria a Dios, de manifestar a Cristo con toda nuestra vida, de servir con fidelidad y con reverencia a Dios y vivir siempre delante de Él. Oh, hermanos, a Dios sea la gloria por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Amén. Oh, hermanos, vivamos en triunfo. No se olviden, si Dios nos ha salvado es que somos victoriosos. Y el que ha vencido debe vivir como un vencedor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Oh, Padre, gracias por este día de victoria. Gracias por este día de gran logro, de gran triunfo, Señor, no por nosotros, sino por tu gracia en medio de nosotros. Gracias por Jesucristo, el vencedor, Señor, el que venció a la muerte y el pecado, el que nos da la vida eterna, nos trae el perdón, el Dios de toda criatura, Señor, el Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por la gracia que compartes abundantemente con nosotros, y te pido que si hay alguien aquí que no conoce, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, si hay alguien aquí que no está viviendo una vida de victoria, te pido, Señor, que obres en sus corazones y se puedan doblegar delante de ti, humillarse delante de ti, pedir perdón y poner su fe total en Cristo Jesús. Gracias por nuestro Señor y Salvador. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo es solamente y únicamente gracias a Él. Gracias, Padre, porque eres Dios. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista Libertad. Gracias por el pastor José Gregorio. Gracias por cada uno de los siervos. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, poderoso y lleno de gracia y misericordia. Señor, continúa bendiciendo esta iglesia. Continúa dándole años. Continúa trayendo, hermanos, personas a tus pies a través de esta iglesia. Continúa produciendo frutos en medio nuestro. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén.